Hoy es viernes de la cuarta semana de Cuaresma y después de la misa se cubren ya las imágenes hasta la noche de Pascua. Pido ayuda económica, invito a las muchachas de 9 a 16 años, a los jovencitos de 9 a 12 años, a que se integren con nosotros, vengan, ingresen con nosotros, conságrense a Dios. Amados hermanos, me han pedido, y lo hago con mucho gusto, que hable de muchas sectas que andan ahorita alrededor de los católicos, queriéndoselos comer. Sectas que vienen del oriente, del hinduismo, de una mística musulmana, de diferentes sectas que se separaron de el tronco de Mahoma, ¿verdad?, del budismo, de las religiones de Japón y de China, del paganismo, y han penetrado dentro de la Iglesia Católica. Hace unos 30 años hubo una explosión de orientalismo, sobre todo en Estados Unidos, la nueva era. Y hay peligros para las almas. Vamos a repasar un poquito con sentido común lo que somos. Somos una substancia, un sustantivo. En gramática sabemos, sustantivo es persona, animal o cosa. Algo que existe, que tiene substancia. Y somos nosotros una combinación de substancia material y espiritual, una simbiosis, digamos una encarnación nosotros. En el momento de la muerte se desbarata eso, se rompe, el cuerpo se corrompe, vuelve a la tierra y el alma se va con Dios. Es alma espiritual, inmortal. Pero nos dice la ciencia, el estudio, que hay una animación en los animales. La palabra lo dice, ¿verdad? Un gusanito se mueve, tiene una ánima, y que hay una vida en los vegetales. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y en muchos vegetales de especies, diríamos, superiores, casi en el límite con los animales, hay una cierta sensibilidad. De hecho, así se llama una planta, sensitiva. La tocas y se cierra, ¿verdad? Es planta, no es animal, ¿no? Y vemos ahorita, ya están las flores en el campo, aquí en Tijuana, ¿verdad? En la tarde, todas esas florecitas amarillas o blancas se cierran. Buenas noches, cierran las puertas, ¿eh? Eso es movimiento. Diríamos, es casi una flor que siente, ¿no?, que tiene sentidos. Nosotros estamos hechos, dice Aristóteles, un microcosmos. Somos una síntesis del mundo mineral, del mundo vegetal y del mundo animal y del mundo espiritual, angelical, divino. Y existe, junto con la materia, la energía, digámosle así, que viene siendo una animación
En física dirían una vibración, las famosas vibras. Hasta el Papa Francisco ha dicho las vibras, ¿verdad? Buenas vibras, malas vibras, bueno. Mucho cuidado, mis hermanos, mucho cuidado, porque ese mundo, la Iglesia nos lo ha dicho. Primero, estamos castigados por el pecado original de nuestros padres Adán y Eva a no utilizar esos poderes que todos tenemos, pero que no los debemos usar. Por ejemplo, la telepatía, comunicarnos con la mente, que existe. La telequinesia, kineo en griego es mover, moverse. Y ha habido y sigue habiendo, y por aquí andan en Tijuana, hace poquito vi un camión con letreros, ¿verdad?, de el hipnotismo, personas que hipnotizan, y es un hecho, lo vemos. Personas hubo que con la mente podían doblar un tenedor de metal y lo doblaban. Uno famoso era Guri Gallagher, famoso. Y esos fenómenos no son normales, no es la norma, no todos los tenemos, pero hay personas que los tienen, diríamos, más desarrollados. Sin embargo, esas mismas personas saben que no deben utilizar esos poderes. Dios les puso un freno en su conciencia, que no se valgan de esos poderes para su utilidad. Hay personas con mayor sensibilidad que otras. Hay personas que tienen más parte, diríamos, del mundo animal, de los brutos, del mundo vegetal, de las plantas. ¿Y qué es eso? Se le dice energía, vibras, se le dice ánima vegetal, ánima animal. Es una reduplicación, pero existe, mis hermanos. ¿Qué es la sensibilidad? ¿Es algo espiritual? No, porque lo tienen los animales, tienen sensibilidad. ¿Es algo material? No, porque no se puede palpar, no se puede medir, no se puede pesar. Es un mundo intermedio entre lo espiritual y lo material. Y ahí es donde a veces entra el demonio, las fuerzas del mal. ¿Qué es el demonio? Es un ángel caído, un ángel caído. En la tradición cristiana se habla de los ángeles. Hay padres de la iglesia, doctores de la iglesia, que dicen que Dios creó el mundo sirviéndose de los ángeles, que Dios gobierna el mundo sirviéndose de los ángeles. No es un dogma de fe, no está definido, repito, por la iglesia, pero puede ser, y es lógico. Y como los demonios son ángeles, de alguna manera Dios puede permitir que intervengan. Se nos dice por los santos, por los
exorcistas serios, que Dios permite un cierto dominio de la materia a los demonios, que los demonios pueden transformar la materia. A mí me dijo un confesor del colegio, del seminario allá en Roma, el padre Giacomo Fisore, un hombre muy santo y muy inteligente, que a él le había tocado hacer un exorcismo y que la persona poseída por el demonio echaba fuera huesos de pollo grandes, clavos, tornillos, los vomitaba, ¿verdad? Puede tener varias explicaciones ese fenómeno, pero algunos de esos santos o exorcistas serios dicen que Dios permite que el demonio fabrique en ese momento objetos extraños. Y entramos en un mundo prohibido por la Iglesia, que se llama la magia. Y ahí entran esas sectas y religiones que andan por todos lados. La magia, ¿en qué consiste? En querer manipular a Dios, dominar a Dios, que Dios haga lo que yo quiero, poner a Dios a mi servicio. Y es un pecado, porque nosotros vinimos a hacer la voluntad de Dios, no a forzar a Dios, no a obligar a Dios. Y la Iglesia prohíbe todo eso, mis hermanos. Lo que se llama brujería, bruja es bendita, berujá, por no decir maldita. Así el Antiguo Testamento se expresa. Bendecir a Dios en cierto sentido. Por ejemplo, la esposa de Job, el santo Job, el paciente Job, le dice: ándale pues, tú estás siempre diciendo Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios, y perdiste tus ganados, tus riquezas, tus hijos, tu casa, todo, tu salud. Ándale pues, bendice a tu Dios. Fíjense, ¿qué significó esa frase? Maldice a Dios y muérete. Es una cosa terrible. Bruja significa la maldita, el hombre maldito de Dios. ¿Qué cosa es la hechicería, la brujería, la magia? ¿Es algo prohibido por Dios? ¿Es una manera del demonio de trabajar entre nosotros? ¿De seducirnos para llevarnos al pecado mortal? Esa es la finalidad, que pequemos. De hecho, todas las brujas, los brujos, tienen una especie de consagración a Satanás, que consiste en el asesinato de alguien, matar un niño, generalmente un niño recién nacido. A lo largo de la historia, eso es lo que se ha visto, ¿verdad? Y es la consagración de la bruja, el pecado mortal. Y la mayoría de la gente que va con los brujos, no al inicio, pero ya después, recibe un mandato de cometer un pecado mortal. Y entonces sí, la magia tiene poder sobre ti.
el demonio te posee en cierta manera. No es la posesión diabólica, no, ni la infestación diabólica, ni la sugestión diabólica, ni la, diríamos, la idea obsesiva, la obsesión diabólica. No, la magia es algo externo a la persona, no es interno. Y dice la iglesia, no lo hagas, porque a veces son engaños, prestidigitación, etcétera. No lo hagas, porque a veces son sustancias, animales, minerales, vegetales, que tienen una influencia en tu cuerpo, en tu mente. No lo hagas, porque a veces son poderes no normales, no naturales, no sobrenaturales, sino preternaturales, o sea, a un lado de lo que son nuestros poderes normales. Repito esa idea, ¿verdad? No lo hagas, porque le abres la puerta al demonio, al ángel de las tinieblas. Todas esas sectas vamos analizando. El hinduismo tiene cerca de 30,000 dioses diferentes. En el fondo no hay ni un dios. Todo es Dios y nada es Dios. Se llama monismo, panteísmo. La creación es Dios. Y fíjense en el movimiento ambientalista del día de hoy, cómo está esa noción subliminal. Los animales son Dios. El planeta Tierra es Dios. Las fuerzas naturales son Dios. Es el paganismo antiguo, ¿verdad? El budismo no reconoce ningún Dios personal, no. Repito, hay fuerzas, hay cosas que no se pueden definir. El Zen, todas las religiones de Corea, de Japón, de China, no reconocen la existencia de un Dios personal, no. Los musulmanes sí, dice el Concilio Ecuménico Vaticano II, con ellos, nosotros los cristianos, con los judíos, nosotros los cristianos, reconocemos que hay un solo Dios, pero hasta ahí. Nosotros decimos es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los judíos no, los musulmanes no. Nosotros decimos que es Padre, los musulmanes no. Entonces, mucho cuidado con acercarnos a esas sectas o movimientos que están disfrazados de métodos psicológicos, de terapias, de cosas inofensivas, pero que llevan ese veneno. Y es un instrumento del demonio. El demonio es espíritu, es una inteligencia. ¿Qué nos dice la doctrina católica de todo esto? Bereshit bara Elohim et hashamayim, vayomer Elohim, yehi or, vayehi or. Al inicio Dios creó el cielo y la tierra. Y dijo Dios, hágase la luz. Y se hizo la luz de la nada. Dios así es. Es creador, es todopoderoso. ¿Qué es la luz? Entramos un poquito en cosmología, en la física. Nadie sabe qué es la luz. Es energía, decimos, es vibración. Y la luz se transforma en materia. Por ejemplo, una plantita pequeñita
Con la luz del sol, la clorofila verde de sus hojas, las raíces que penetran en la tierra y absorben los minerales, la humedad, con el carbono del aire, crece en un árbol inmenso que produce madera. ¿Qué significa la palabra madera? Materia. La madera es la materia. Materia prima. Esto está hecho de materia, o sea, de madera. O sea, la materia es lo mismo que la energía. Sí, quema esta madera y va a producir calor, ¿sí o no? Y luz. Y luego hay una armonía maravillosa que Dios hizo, el creador de todo. No lo hizo el demonio, no, ni el hombre. Ya lo he dicho varias veces, pensando de nuevo, ¿no? La planta se alimenta de los minerales que hay en la tierra, del carbono que hay en el aire y la energía del sol. Y esa vida vegetal crece. La vaca viene y se come la planta. Y el mismo proceso del mundo mineral, la substancia, la energía, pasó al mundo vegetal, infinitamente superior que el mineral. Y con la vaca que se comió la paja, esa sustancia vegetal se transforma en carne animal, en leche, en mantequilla, en ice cream, en nieve, ¿verdad? ¿Cuánto sale de la leche? Y esa sustancia vegetal subió de categoría y se hizo sustancia sensible, animal. Y yo me como un bistec rico de carne y esa carne se transforma en mí, que soy espiritual, intelectual, que tengo voluntad. Sube de categoría. No solo la materia, sino la energía de un mineral, de una planta, de un animal, confluyen en mí y yo tengo microcosmos, dijo Aristóteles de nuevo, ¿verdad? Toda la energía del mundo en mí. Y yo, con mi espíritu, con mi alma espiritual, llevo toda esa fuerza hacia Dios, con mi amor a Dios, con mi obediencia a Dios, con mi sujeción a Dios. Yo le doy sentido a toda la creación que vuelve hacia Dios. Es decir, yo influyo para el bien de los minerales, de las plantas, de los animales, de mi cuerpo humano. Por un acto de amor, yo llevo toda la creación al Creador. Espero no aburrirlos. Miren, no se ha dormido nadie. Bueno, hijos, eso existe, es cierto. Y es la doctrina cristiana, que nosotros somos los reyes de la creación y que todas las cosas son representadas en nosotros delante de Dios. Dice San Pablo, la creación gime, suspira, esperando la redención de nuestro cuerpo, la resurrección de nuestro cuerpo, la vida eterna. Hay esa tendencia de todo. Nomás no hay que desviarse dentro del catecismo, de la doctrina cristiana. Por eso no se debe recurrir a la magia, a la adivinación, a la brujería, a la hechicería, al paganismo. No, mis hermanos, sino en la doctrina cristiana.
¿Cuál es el culmen de todo? El culmen de todo es: te presentamos el vino y el pan bendito. ¿Qué significa eso? Que el fruto de la tierra y del trabajo del hombre, de la inteligencia del hombre que produjo el vino de los granos de uva, que amasó la harina sacada de los granos de trigo, la horneó, la hizo pan. Y Dios quiso tomar el pan y el vino para transformarlos en su cuerpo y en su sangre. El que coma mi cuerpo, el que beba mi sangre, tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. Ese es el sentido cristiano de toda la creación. Y todas esas sectas y movimientos y religiones, mis hermanos, están equivocados. Porque no te llevan a Jesucristo, que es Dios encarnado en el seno purísimo de María Santísima. Dios, el Creador, que en una criatura que es María, tomó carne y sangre. Ese es un misterio que también se puede encontrar en la telepatía, en la telequinesia, en los presentimientos que tenemos. Yo era jovencito, estaba en Roma y una vez estuve enfermo. Y como a la semana me llegó una carta de mi mamá: oye, hijo, estoy muy preocupada por ti. ¿No estás enfermo? Mi mamá. ¿Por qué? Porque yo soy carne de su carne, sangre de su sangre. Y estamos a 9,000 kilómetros de distancia, yo en Roma y ella aquí en Tijuana. Ella sintió que yo estaba enfermo y no se equivocó. Todo eso es parte de este mundo maravilloso, mis hermanos, que se llama la encarnación, que Dios nuestro Señor quiso hacerse uno de nosotros, igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Por eso no se vayan por esos rumbos del demonio. Repito, o son trucos, o son sustancias, muchas de ellas dañosísimas, o son poderes preternaturales que no debemos usar porque están bajo un embargo jurídico, bajo un castigo que Dios no quiere que los usemos. O son cosas del demonio, que por ahí se te meten. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.